Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17. Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17 en adelante. Hoy vamos a leer varios versículos. Casi nunca leemos tanto, pero hoy vamos a leer algunos versículos. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 17 en adelante. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 17 al 26. Amén. Gloria a Dios. Los que no trajeron Biblia, no ponga triste. Amén. ¿Cuántos trajeron sus oídos? Levanta la mano. Dice la Biblia que el que es de Dios, palabra de Dios soy. Amén. Gloria sea a Dios. Así que esté atento a la palabra, escuche, gracias a Dios, y ponga atención a lo que vamos a leer en este momento. Gracias a Dios. Dígale al que está a su lado, no me interrumpas, porque voy a escuchar palabra de Dios. Amén. Dice la Biblia, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño, gloria a Jesús, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Levanta la mano al cielo, diga conmigo: Señor Jesús, habla conmigo a través de esta palabra y a través de tu Santo Espíritu. Que tu palabra, Señor, no regrese a ti vacía. Que tu palabra se quede grabada en la tabla de mi corazón, edificándome, restaurándome y fortaleciéndome en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, queridos hermanos. Gloria sea a Dios. Y cuando esté bien cómodo, aleluya, desocupe las manitos ahí, délas bien fuerte al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Él merece toda la gloria y merece toda la honra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? Gloria sea a Dios. Aleluya. Vamos a predicar un tema, amados hermanos, aleluya, consecuencias del pecado. Amén. Gloria sea a Dios. Amados hermanos, todos conocemos la historia de Saúl, ¿sí o no? ¿Cuántos saben quién era Saúl? Gloria a Dios. Saúl fue el primer rey, aleluya, de Israel. Gloria sea a Jesús. Ungido, amados hermanos, por Dios para reinar sobre la nación de Israel. Y gloria a Dios, amados hermanos, Dios hablaba a Saúl y Saúl obedecía siempre la voz de Dios. Pero en esta ocasión, en los pasajes que leímos, miramos a un Saúl desobediente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Miramos a un Saúl, amados hermanos, que recibe un mandamiento de parte de Dios. Miramos a un Saúl que recibe una palabra, aleluya, profética de parte del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Dios lo envía en misión a hacer un trabajo, a hacer la obra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amados hermanos, y Dios le dice: bueno, aleluya, aleluya, ve ahora y destruye al pueblo de Amalec. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero amados hermanos, si usted lee más adelante,
Dios le da un mandamiento específico. Dios le dice, sube contra Amalek. Gracias a Dios, porque el pueblo de Amalek es un pueblo, diga conmigo, anatema. ¿Cuántos saben lo que es anatema? Gloria sea a Dios. Anatema significa maldito. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El pueblo de Israel, de Amalek, era un pueblo maldecido por Dios. Gloria sea a Jesús. Y Dios le dice, sube contra Amalek, destruye el pueblo de Amalek. No dejes grande, no dejes chiquito, no dejes ganado, no dejes bestia, no dejes animal. Destrúyelo todo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios le dio un mandamiento, una orden específica, ¿sí o no? Pero usted se preguntará, ¿por qué Dios no quería al pueblo de Amalek? ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué? ¿Cuántos saben por qué Dios maldijo al pueblo de Amalek? ¿Alguien sabe? Gracias a Dios. Amados hermanos, el pueblo de Amalek era un pueblo antiguo. Un pueblo, amados hermanos, casi contemporáneo con el pueblo de Israel. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y dice la Biblia que el pueblo de Israel estuvo en la tierra de Egipto 430 años, ¿sí o no? ¿Cuánto sabía eso? Esclavizado por Faraón, esclavizado por los egipcios. Y un día Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y amados hermanos, se acordó de su pueblo que tenía 430 años de estar prisionero allá en Egipto. Y Él decide, amados hermanos, levantar un libertador, levantar a Moisés para que éste sacara a su pueblo del cautiverio. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y amados hermanos, Moisés sacó al pueblo de Israel. Y cuando los sacó de Egipto, los guió por el desierto, dice la Biblia. Amados hermanos, aleluya, Dios quería bendecir al pueblo de Israel. Dios quería enviarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Una tierra, amados hermanos, aleluya, prometida, la que Él les había prometido. Una tierra bendecida por Dios. Pero dice la Biblia que por causa de la desobediencia, amados hermanos, el pueblo de Israel tuvo que pasear por el desierto durante ¿cuántos años? 40 años. Gloria sea a Dios. ¿Sabe a cuántos días estaba la tierra? ¿Quién sabe cuántos días estaba la tierra de Israel? La tierra prometida. ¿Sabe alguien? ¿A cuántos días de camino? ¿Quién sabe a cuántos días de camino estaba la tierra prometida desde Egipto a la tierra prometida? Dice la Biblia que la tierra prometida estaba a 11 jornadas. Es decir, a 11 días de camino. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Solamente tenían que caminar de Egipto, aleluya, a la tierra prometida 11 días. Pero caminaron 40 años, imagínate. ¿Por qué? Por causa de su pecado, por causa de la desobediencia, por causa de no escuchar la voz de Dios. Pero estamos hablando del pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek era un pueblo que ya existía en aquel tiempo. Y cuando el pueblo de Egipto venía avanzando por el desierto, llegaron a la ciudad de Amalek. Y amados hermanos, pidieron permiso para pasar por la ciudad. Y el pueblo de Amalek concedió el permiso para que pasaran por ella. Pero dice la Escritura, amados hermanos, que cuando el pueblo estaba casi terminando de pasar, el pueblo de Amalek se levantó en armas contra el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que le destruyó toda la retaguardia, donde iban las personas cansadas, donde iban los ancianos, donde iban los niños, donde iban las mujeres embarazadas, donde iban las mujeres agotadas. Amados hermanos, Amalek los exterminó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Quién sabía eso? ¿Alguien sabía eso? Búsquelo en Deuteronomio. Gloria sea a Dios. En el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17, ahí usted va a encontrar esta historia. Gloria sea a Dios. El pueblo de Amalek destruyó la retaguardia de Israel. Y amados hermanos, años después, aleluya, Dios unge a Saúl, lo prepara, lo capacita y le dice, bueno, Saúl, ahora levántate y ve y destruye al pueblo de Amalek. La sentencia contra Amalek ya había sido dada cientos de años atrás. Aleluya, pero hasta en el tiempo de Saúl, amados hermanos, aleluya, esta palabra se tenía que cumplir. Y dice la Biblia que Saúl subió contra Amalek, gracias a Dios, aleluya, cumpliendo la palabra que Dios le había mandado. Pero amados hermanos, aleluya, cuando ya había destruido al pueblo, dice la Biblia que él perdonó la vida del rey de Amalek. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y no solamente perdonó la vida del rey de Amalek, sino también, dice la Biblia, que él miró el ganado más bonito, los animales más bonitos, gracias a Dios, y también los apartó cuando Dios le había dado un mandamiento específico: destruye todo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amados hermanos, Dios siempre está hablando para nuestras vidas.
Dios siempre está revelando, amados hermanos, aleluya, gracias a Dios para nuestra vida. Gracias al Señor, pertenecemos a una iglesia donde hay revelación todos los días. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gracias a Dios pertenecemos a este ministerio donde Dios nos habla todos los días directamente. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿A cuánto Dios le habla directamente todos los días? Cada que usted viene a la iglesia, Dios revela su palabra. Cada que usted viene a la iglesia, Dios está hablando directamente para tu corazón. Cada que usted viene a la iglesia, Dios está hablando y especificando lo que quieres que tú hagas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Pero muchas veces, amados hermanos, no obedecemos la voz de Dios. Muchas veces hacemos lo contrario a lo que Dios nos está mandando a hacer. Por eso, aleluya, fracasamos en lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque, amados hermanos, escuchamos la voz de Dios, pero no obedecemos lo que Dios nos está hablando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios habla directamente a tu vida. Dios habla directamente a tu corazón. Amados hermanos, y cuando Dios habla, o cuando Dios te reprende, cuando Dios te regaña, gracias a Dios, es porque realmente Él nos ama. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque somos hijos de Dios, somos hijos de Él, y Él está preocupado por nuestra vida. Él está preocupado por lo que está pasando con cada uno de nosotros, ¿sí o no? Amados hermanos, cuando Dios mira lo que Saúl hizo, Dios manda al profeta, aleluya, a hablar con Saúl. Mira lo que dice, gracias a Dios. Samuel dijo, gracias a Dios, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Mira qué tremendo. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Mira qué tremendo. Mira lo importante que es prestar atención. Cuando dice gloria a Dios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como pueblo tenemos un problema siempre. ¿Sabe lo que pasa con nosotros? Somos distraídos. Aunque no querramos serlo, somos distraídos. De repente pasa un carro y pega un frenazo allá afuera. Todo el mundo se olvida de la palabra que está siendo predicada y voltea la cabeza para afuera. Se distraen rápidamente, ¿sí o no? ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros nos distraemos? Gloria sea a Dios, perdemos el rema de Dios. Perdemos, aleluya, eso importante que Dios quería hablar para nuestra vida. ¿A cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado, gloria sea a Dios. Siempre que yo me distraigo, cuando volteo a ver, yo quiero recuperar lo que estaba escuchando. Hermano, ya perdí el rema que Dios estaba hablando para mi vida. Y a muchos nos pasa esto, y cuando pasa esto, gloria sea a Dios, ¿qué es lo que pasa? Perdemos bendiciones por causa de ser distraídos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dale la mano al que está a tu lado y dile, no seas distraído. Dale la mano sin pena, no seas distraído, no seas distraída. Pon atención, dígale. Pon atención a lo que Dios está hablando hoy para tu vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y mira qué tremendo. ¿Acaso se complace más Dios en los holocaustos o en que se obedezca su palabra? ¿Acaso se complace más Dios, aleluya, en la grosura de los carneros? Cuando dice gloria a Dios. Y mira lo que dice acá. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Aleluya, gloria. Regala bonita las palmas al Señor. Dice la Biblia que Dios ama al pecador, ¿sí o no? Pero Dios aborrece el pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amados hermanos, ¿qué pasó aquí con Saúl? Aleluya, gloria sea a Dios. Saúl desobedeció un mandato directo de parte de Dios. Y Dios no anduvo consintiéndolo. Dios de un solo, ¡pum!, lo cortó. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Pero amados hermanos, yo soy de las personas que piensa que si Saúl se hubiera arrepentido de su pecado, Dios lo hubiera perdonado. Porque la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar pecados. Si uno cuánto lo cree, dice gloria a Dios. Y mira lo que pasa acá en el versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo. Mira esta palabra acá, no pierde el rema acá. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos.
Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo le voy a mostrar una diferencia de otro hombre que también le falló a Dios, pero actuó de una manera diferente. Cuando el profeta de Dios llega donde estaba Saúl y comienza a reprenderlo, y le comienza a decir: por causa de tu pecado, por causa de tu desobediencia, por causa de no cumplir la palabra, por causa de no hacer como Dios te ha mandado, por esa causa Dios te ha echado fuera, te ha destituido de ser rey. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y amados hermanos, cuando él mira que la cosa va en serio, si no se hubiera quedado callado, cuando él mira que la cosa va en serio, gracias al Señor, amados hermanos, él dice: lo que pasa, aleluya, que el pueblo me incitó, aleluya, yo le tuve temor al pueblo, gracias a Dios, y escuché lo que el pueblo me dijo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl? Le estaba echando la culpa al pueblo. ¿Cuánto hizo a Dios? Muchas veces pecamos contra Dios, muchas veces le fallamos a Dios, aleluya. Y amados hermanos, en virtud de reconocer nuestros errores, en virtud de aceptar lo que nosotros hicimos, gracias al Señor, le echamos la culpa al que esté más cerca. Cuando dice gloria a Dios, aleluya, cuando realmente nosotros pecamos porque queremos hacerlo. Amados hermanos, el pastor predicaba ayer por la mañana y decía: bueno, el diablo es el tentador, él viene y te pone la tentación más bonita, te pone, aleluya sea el Señor, aleluya, el pecado más bonito, gracias al Señor, pero el que decide pecar es usted. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El que decide caer en pecado es usted, gracias al Señor. Supongamos que el pueblo le dijo a Saúl: Saúl, mira, el ganado está bonito, el ganado está gordo, allá en Israel no hay ganado como ese. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. El que decidió llevarse el ganado fue Saúl. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero a la hora de la reprensión, Saúl viene, se lava las manos y dice: tuve temor del pueblo, de lo que me pudieran hacer, y escuché su voz, por eso lo hice, he pecado contra Dios, aleluya, perdóname. Estaba pidiendo perdón porque su pecado había sido descubierto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero si el pecado no hubiera sido descubierto, él se hubiera quedado callado. Hubiera sacrificado a aquellos animales para Dios. Cuando dice el Señor, hubiera sacrificado del anatema. Mira qué pecado más grande. Amados hermanos, él estaba culpando al que estaba más cerca, al pueblo. Cuando dice a Dios, dice la Biblia ya en Génesis capítulo 3 versículo 6. Gracias a Dios, amados hermanos, está la historia de Adán y de Eva. Gracias a Dios. Dice la Biblia que la serpiente antigua era la más astuta de todas las bestias que había en aquel lugar, en el campo, allá en el huerto del Edén. Y esta serpiente se llegó donde estaba Eva y le comienza a decir: mira, aleluya, es cierto que Dios te dijo que si comías de este fruto ibas a morir. Y aquella mujer, aleluya, seducida, amados hermanos, comenzó a seducir a la mujer. Y aquella mujer le dice: no, Dios me dijo, aleluya, que no comiera de ese fruto, porque el día que de él comiere, aleluya, ciertamente moriremos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la serpiente le dice: es mentira. Gracias a Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él comieren, tus ojos van a ser abiertos, vas a tener sabiduría, vas a tener entendimiento y vas a ser semejante a Dios. El hombre, durante toda la vida, ha querido ser semejante a Dios. Aleluya. El hombre ha querido tocar el cielo, ha llegado a la luna, gracias a Dios. El hombre siempre ha querido, amados hermanos, aleluya, ser semejante a Dios. La mujer queda viendo, dice en Génesis 3:6, la mujer queda viendo aquel fruto y mira que es un fruto bonito. Mira que es un fruto agradable a sus ojos, gracias al Señor. Y dice que cortó del fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Cuando dice gloria a Dios, y sus ojos fueron abiertos, tuvieron entendimiento, tuvieron sabiduría, aleluya, descubrieron que estaban desnudos. Y cuando Dios llega al huerto a buscarlo, Dios ya sabía que habían pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dice la Biblia que de antes que la palabra esté en tu boca, Dios ya la sabe lo que tú vas a hablar. Dios ya sabe lo que tú vas a decir. Gracias al Señor. Aleluya. Dios ya sabía que Adán y Eva habían pecado, que habían fallado, que habían desobedecido. Pero Dios los comienza a llamar y sale a Adán y Eva, gracias a Dios, desnudo. Y le dice el Señor: ¿por qué se escondieron? Y le contesta: Señor, nos escondimos porque tuvimos temor. Y le dice el Señor: ¿y quién te dijo
Perdón, nos escondimos porque sentimos temor porque estábamos desnudos. ¿Y quién te enseñó? Le dijo el Señor, que están desnudos. ¿Acaso comieron del árbol que mandé que no comieran? Cuanto es gloria a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo el hombre? Gracias a Dios, el hombre habló de esta manera y le dijo: Señor, la mujer que me diste, ella me dio de comer y yo comí. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Le echó solo habían ellos dos, ¿a quién más le iba a echar la culpa? Gloria sea a Dios. Aleluya. La mujer que me diste por compañera, ella me dio, aleluya, yo comí. Cuando dice gloria a Dios, y le dice a la mujer: ¿qué hiciste? Gloria sea a Dios, aleluya. ¿Saben lo que Dios esperaba en ese momento? Esperaba arrepentimiento. Esperaba, amados hermanos, que Adán le dijera: Señor, es cierto, aleluya, yo miré que ella me ofreció el fruto, y yo miré que estaba bonito, yo miré que ella se lo estaba comiendo rico, y yo decidí comer, yo decidí pecar. Pero no, él, en vez de aceptar el error que había cometido, le dice: la mujer que me diste por compañera, ella me dio, aleluya, y yo comí. Cuando dice gloria a Dios, me imagino que Dios debe haber dicho: yo no quería escuchar eso, yo quería escuchar un arrepentimiento real. Cuánto dice gloria a Dios. Y viene, amados hermanos, y se dirige a la mujer y le dice: mujer, ¿qué hiciste? Y la mujer, amados hermanos, en vez de arrepentirse y reconocer su error, le dice: la serpiente me engañó, aleluya, y me dijo que comiera y yo comí. Le echó la culpa también a la serpiente. Amados hermanos, siempre nosotros estamos echándole la culpa al que está más cerca, aleluya. Gracias a Dios le vivimos echando la culpa al diablo, aleluya, por nuestros errores, por nuestros pecados, cuando realmente somos nosotros los que pecamos contra Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si tú decidiste pecar, fue porque tú quisiste. Aleluya, gloria. Es cierto, el diablo pone la tentación. El diablo pone, amados hermanos, ahí lo que más te guste. Gloria sea al Señor, lo que más te gustaba en el mundo. Gloria sea a Dios. Aleluya. Pero tú eres el que toma la decisión. Dios nos ha dado libertad, ¿sí o no? ¿Quién es libre acá? ¿Quién es libre acá? Dios te ha dado libre albedrío, ¿sí o no? Dios te ha dado la opción de decidir lo que es bueno y lo que es malo. Por eso Dios, cuando habla, Él siempre dice: bueno, yo hoy pongo delante de ti la bendición y pongo la maldición. Pero luego Él viene y recalca y dice: pero escoge la bendición. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero el hombre siempre busca lo que es malo. El hombre siempre busca lo que es pecado contra Dios. El hombre siempre busca lo que es más fácil. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando Dios te está diciendo: no escojas la maldición, escoge la bendición. La bendición es tuya. La bendición tú la tienes en tu mano. Gracias al Señor. ¿Por qué no la recibimos, amados hermanos? Porque nosotros, en virtud de escoger la bendición, escogemos las maldiciones para nuestra vida. Escogemos desobedecer a Dios. Escogemos pecar contra Dios. Escogemos fallarle a Dios. Escogemos, aleluya, no hacer lo que a Dios le agrada. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y a causa de esto vienen los problemas en nuestra vida. Después estamos llorando: Señor, ¿por qué el problema? Señor, ¿por qué la dificultad? Señor, ¿por qué la enfermedad? Señor, ¿por qué no puedo ni caminar? Señor, ¿por qué me duele todo? Aleluya. Pero no has visto o no, aleluya, no has reconocido lo que tú has hecho en contra de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dios está hablando aquí para alguien. Dios está hablando hoy aquí para alguien. Yo sé que Dios está tocando tu corazón. Gloria sea a Dios. Dice la Biblia, amados hermanos, que después que Saúl pecó en contra de Dios, fue desechado. ¿Y sabe lo que pasa? Las consecuencias del pecado. Saúl murió en el campo de batalla. Exterminaron a su familia. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Por causa de la consecuencia del pecado de Saúl, atrajo maldiciones para su casa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cuando usted se aparta de Dios, cuando usted peca contra Dios, usted atrae maldiciones a su casa. Gloria sea a Dios. Usted atrae maldiciones a su familia, a sus hijos. Gloria sea a Dios. Los hijos de Saúl, todos murieron en el campo de batalla. Y el único que quedó vivo, ¿quién sabe quién fue el único que quedó vivo? Uno llamado Mefibosé. ¿Y cómo estaba Mefibosé? Diga conmigo: estaba paralítico. No podía caminar. La mujer que lo cuidaba, tenía 5 años cuando pasó esto. La mujer que lo cuidaba salió corriendo, tropezó y le quebró las piernas a este muchachito. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Parte del pecado, parte de las maldiciones alcanzaron a Mefibosé. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
Murieron toda la familia y dice la Biblia que Dios ya tenía preparado el sucesor de este hombre. Aleluya, este era David. Gloria sea a Dios, el rey David. Gloria sea a Dios. Dice la Biblia que era un hombre, aleluya, que el corazón que tenía estaba a la altura del corazón de Dios. Mira qué tremendo. El corazón de David estaba a la altura del corazón de Dios. Aleluya. Yo creo que no existe nadie, no ha existido ni existirá nadie que tenga el corazón a la altura del corazón de Dios como lo tenía David. Y si David decía, te voy a cortar la cabeza, te la cortaba sin asco, sin compasión. Imagínate. Pero su corazón estaba a la altura del corazón de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que, aleluya, escuchaba y obedecía la voz de Dios. Si Dios le decía, aleluya, mata a esa persona, descuartízala sin miedo, obedecía aquella palabra. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque, amados hermanos, era un hombre obediente. Pero ¿sabía usted que también David pecó en contra de Dios? Dice la Biblia que el pueblo de Israel, mira qué tremendo, el pueblo de Israel estaba en guerra. Bueno, todo el reinado de David lo pasó en guerra. Era un hombre guerrerista. Le encantaban las guerras. Le encantaban las guerras. Le encantaba ver correr sangre, gracias a Dios. Por eso cuando quiso construir el templo de Dios, el Señor le dijo, no, tú no puedes construir mi templo porque tus manos están manchadas de sangre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero vamos, hermanos, estaban en guerra y había un problema. David estaba en casa. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga conmigo, estaba de ocioso. Hay muchas personas, amados hermanos, que quedan ociosas en casa en vez de venir a la iglesia. Y por causa de esto, el pecado entra en sus vidas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay muchas personas que dicen, hoy me voy a quedar descansando, hoy toca campaña allá en la iglesia, pero no voy a ir, voy a descansar. Gracias al Señor. Y así la otra semana igual, la otra semana igual. Y cuando mira, amados hermanos, aleluya, ya deja de venir a la iglesia y está pecando en contra de Dios. ¿Por qué? Porque dejó entrar, aleluya, el ocio a su vida. Se volvieron ociosos, que ya no quieren, aleluya, seguir asistiendo a la iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? David estaba, amados hermanos, en su casa. Estaba paseando, imagino que estaba aburrido, imagínate. Eso sin hacer nada en su casa. Gloria a Dios, paseándose por el terrado, dice, por la parte alta de su casa, cuando de repente se asoma por una ventana y mira a una mujer que se está bañando. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Creo que le volvió a ver así. ¿Cuánto dice gloria a Dios? O le hizo así. Y amados hermanos, no quedó tranquilo con aquello. Miró que aquella mujer era bonita. Miró que aquella mujer era simpática, hermosa, gracias a Dios. Y mandó a preguntar quién es esa mujer que se está bañando allá abajo. Y le dijeron, bueno, esa mujer es la mujer de Urías Eteo, gracias al Señor, uno de los valientes de David, que está ya batallando en el campo de batalla. Un hombre que está guerreando, un hombre que está luchando, un hombre que está allá al frente de batalla, gracias al Señor, y que no ha retrocedido. Mira, un hombre de Dios que estaba ahí fortalecido, gracias al Señor. Y ¿sabes? Eso no le importó a David. Eso a mí no me importa. Manda a traerla. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. David tomó la decisión de pecar, ¿sí o no? Aleluya. David, amados hermanos, escuchó que la mujer era casada. David escuchó que, aleluya, su esposo era un siervo de Dios. David escuchó que el esposo de Betsabé estaba luchando por él ahí en el campo de la batalla, pero eso no le importó. Él tomó la decisión de traerla para arriba, aleluya, y dice la Biblia que se acostó con ella. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y luego que se acostó con ella, la mandó a bañarse y la mandó para su casa. Gloria a Dios, como si nada había pasado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Y qué pasó con esto, amados hermanos? Días después la mujer mandó a decir al rey que, aleluya, por causa de lo que habían hecho, ella estaba embarazada. Mira qué tremendo. Estaba encinta, gloria sea a Dios, esperando un hijo del rey David. Y amados hermanos, David, amados hermanos, al escuchar esto, aleluya, yo me imagino que lo primero que pensó, sangre Cristo, aleluya, mi pecado va a ser descubierto. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Nadie sabe lo que hice, pero ahora con esta mujer embarazada, todo el mundo va a saber que ese niño es mío. Y el hombre, amados hermanos, David, mandó a traer, aleluya, a Urías Eteo. Gracias al Señor, lo tuvo allí y luego le dice, bueno, ahora vete para tu casa, gracias a Dios, y estate ahí con tu mujer. ¿Qué quería hacer David? Quería ocultar su pecado. Quería echarle el muerto al hombre. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
En el buen nicaragüense quería echarle el muerto a Urías. Aleluya. Querían, ¿cómo se dice? Querían meterle al niño que no era de él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No hay otra palabra que decirla. Gloria sea a Dios. Querían echarle el muerto a Urías. Aleluya. Y amados hermanos, Urías era un siervo de Dios. Y él dijo, no, si yo me voy para mi casa, no es justo, aleluya, que yo esté en mi casa gozándome con mi mujer, disfrutando con mi mujer, mientras mis hermanos están allá luchando, batallando, guerriendo, aleluya, batallando allá en el campo de batalla. Yo no puedo hacer eso. Y se quedó durmiendo en las aceras del palacio, dice la Biblia. Y cuando el rey se levantó por la mañana y lo miró, amados hermanos, el rey se enfureció porque no se había llegado a su mujer. David quería que Urías se llegara a su mujer para que, aleluya, el niño, él creyera que era de él. Cuando dice a Dios, imagínate, un hombre que el corazón estaba a la altura del corazón de Dios, estaba maquinando cosas malignas. Cuando dice a Dios, porque eso es maquinar cosas malignas, gracias a Dios. Estaba maquinando lo malo, estaba maquinando, aleluya, el pecado. ¿Y sabes lo que hizo? Bueno, aleluya, escribió una carta, aleluya, para el general del ejército y mandó a Urías de regreso. Y en la carta decía de esta manera: pon a Urías al frente de la batalla, donde esté más recia la batalla, gracias a Dios. Y cuando se arrecie, déjenlo solo, gloria a Dios. Y así pasó. Y, amados hermanos, los hijos de Amón mataron a Urías Eteo en el campo de batalla. ¿Y qué hizo él? Mandó a traer a Betsabé para su casa, gracias a Dios, para tapar su pecado también, gracias a Dios. Pero, amados hermanos, aleluya, Dios, amado hermano, ya había visto el pecado que había cometido. Ya Dios sabía lo que David había hecho, gracias a Dios. Sabía que había pecado adulterando, aleluya, contra Dios. Había pecado, gracias al Señor, fornicando. Y también, aleluya, había pecado matando a un siervo de Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Porque Urías era un siervo de Dios, era un hombre guerrero de Dios, era uno de los valientes de David. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y, amados hermanos, Dios manda, amados hermanos, a un profeta a hablar a David, gracias a Dios, a reprenderlo. Y David, amados hermanos, reconoce el pecado que había cometido, gracias a Dios. Y aquel hombre le dice: por causa de tu pecado, gracias a Dios, por la consecuencia del pecado, gracias al Señor, tu hijo, el que va a tener Betsabé, morirá. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Y qué hizo David? Hizo lo contrario a lo que hizo Saúl. Saúl ni siquiera se arrodilló a pedir perdón. Saúl ni siquiera levantó la mano diciendo: Señor, perdóname. Gracias a Dios. Saúl era un hombre que estaba lleno de soberbia. David no. Dice la Biblia que David, aleluya, se vistió de cilicio, rompió sus ropas, aleluya, sea el Señor, y se sentó sobre ceniza. Gracias a Dios, comenzó a clamar a Dios, comenzó a pedir misericordia a Dios, comenzó a pedir perdón a Dios, comenzó a decirle: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ten misericordia, reconozco mi pecado, reconozco mi error, reconozco lo que he hecho, reconozco que he fallado. Y, amados hermanos, ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? El niño se murió de todas maneras. Porque el pecado siempre trae consecuencias. Y creemos que tratando de hacer las cosas bien, vamos a componer las cosas. Pero la palabra de Dios no puede echarse para atrás. Aleluya, gloria. La palabra de Dios no puede volver atrás ni retroceder ni un poquito. La palabra de Dios sigue para adelante, avanzando. Y lo que la palabra dice, eso se cumple, eso se hace. Gloria sea a Dios. Cuando nosotros pecamos contra Dios, agárrate duro, porque las consecuencias de ese pecado vienen contra ti. La consecuencia de ese pecado viene contra tu vida. Gloria sea a Dios. Aleluya. Si pecaste contra Dios de una o de otra manera, Dios, hermano, aleluya, está viendo. Y la consecuencia de tu error va a venir tarde que temprano a tu vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Cuánto dice aleluya? David, amados hermanos, al escuchar que su hijo había muerto, David se levantó de aquel cilicio, se bañó, comió, se vistió bien. Y, amados hermanos, sus hombres estaban asustados, estaban que no comprendían lo que había pasado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? No sabían qué estaba aconteciendo con David, estaba triste y de repente se levantó contento. Y llegaron y le preguntaron: pero Señor, si cuando el niño aún estaba vivo tú llorabas,
tú te humillabas, tú rasgabas tu ropa, tú estabas adolorido, acongojado, y ahora que el niño murió, tú estás feliz, tú estás tranquilo. Y David le dijo una palabra tremenda, y esta palabra es para ti también. David le dijo, cuando el niño aún estaba con vida, yo oraba, yo me humillaba, porque pensaba que Dios iba a tener misericordia. Pero después que el niño murió, yo no puedo hacer nada. El niño no puede venir a mí, mas yo voy a él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Muchas personas acá han perdido familiares. Quizás han perdido un hijo, un familiar muy querido, y murió en Cristo, murió creyendo en Jesús, creyendo en la resurrección, creyendo que un día va a ser el primero en escuchar la trompeta. Como dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria sea a Dios. Y amados hermanos, nosotros que estamos vivos tenemos la esperanza de un día encontrarnos con nuestros familiares. ¿Cuándo tienes esperanza? Dice gloria a Dios. Cuando yo no conocía a Cristo, yo tenía un niño de antes, tuviera 17 años ahorita. Él murió. Gloria a Dios. Y amados hermanos, yo maldije a Dios, yo me impuse en contra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo me decía, Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y estamos en la vela y todo el mundo se me acercaba, me tocaba, Dios sabe lo que hace, ¿no? Me ardía la vida de escuchar esa palabra. Gracias a Dios. Lo estamos enterrando al niño y me decía la gente, tranquilo, Dios sabe lo que hace. Yo estaba enojado. Recuerdo que ese día me fui, regresé a Managua porque era fuera de Managua. Y lo primero que hice en mi casa fue agarrar la Biblia y tirarla. Y decir, yo odio a Dios. Yo no sabía el propósito que Dios tenía en mi vida. Y sabes que con ese odio que yo sentía, la primera palabra que yo leí después de eso en la Biblia fue esa frase de David, que nunca se me va a olvidar. Gracias a Dios, Él ya no puede venir a mí, mas yo voy a Él. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y comprendí algo, hermano, gracias a Dios, comprendí algo. Aleluya. Que si yo estoy en pecado, si yo estoy fallándole a Dios, jamás voy a volver a ver a mi hijo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Si yo estoy, aleluya, fallándole a Dios, aleluya, y si Cristo viene, yo me quedo y a mi hijo no lo vuelvo a ver nunca. Entonces mi fe, mi esperanza está puesta en Cristo Jesús. Y sé que muy pronto voy a ver a todos mis familiares que han partido ya con Cristo. Y yo sé que tú también, aleluya. Gracias a Dios, pronto Cristo va a venir a levantar a su pueblo. Pronto Cristo va a venir a levantar a su iglesia. Y tú, aleluya, te vas a encontrar con toda tu gente allá arriba en el cielo, en la boda del Cordero. Aleluya. Allá se van a abrazar, allá se van a besar, allá, aleluya, se van a decir unos a otros, lo logramos, lo conseguimos, por fin vencimos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero tenemos que apartarnos del pecado. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Consecuencias del pecado. Dice la Biblia que Dios habla al pueblo de Israel nuevamente y le dice a un siervo llamado Josué, levántate y toma la ciudad de Jericó. ¿Cuánto conocen la historia? Cuando llegan a la ciudad de Jericó, amados hermanos, la ciudad estaba amurallada, dice la Biblia. Mira qué tremendo. Las murallas, según la historia, las murallas de Jericó, un camión de la actualidad podía pasar por encima de esas murallas. Murallas súper gruesas, gracias a Dios que no eran tan fácil derribarlas. El pueblo de Israel quería entrar a la ciudad, pero no podían entrar. Y de repente miran a un ángel parado en la puerta, gracias a Dios, y Josué le pregunta, ¿eres tú de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y aquel ángel le responde, bueno, aleluya, yo soy el general del ejército del cielo, aleluya, que ha venido en tu ayuda. ¿Cuánto es gloria a Dios? Yo me imagino que Josué se alegró. Josué debe haber dicho, wow, ahora sí, ya vencimos. Ahorita los ángeles bajan, aleluya, volando por arriba, derriban las murallas y nosotros entramos por abajo. ¿Cuánto es gloria a Dios? Aleluya. Mas cuando aleluya escucha la voz de Dios que le dice, no, solamente comienza a dar vueltas sobre la ciudad, aleluya, en la última vuelta, comienza a dar gloria a Dios, comienza a gritar con júbilo, comienza a sonar la trompeta, comienza a sonar el pandero, comienza a hacer ruido de flauta, aleluya, y amados hermanos, aleluya, aquel hombre obedeció, y dice la Biblia que las murallas de Jericó cayeron. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero ponga atención, este día, el pueblo de Israel venció a Jericó. ¿Cuándo sabía eso? Y cumplió la palabra. No hicieron como Saúl. Gloria a Dios.
El pueblo de Israel eliminó a todo mundo. Grandes, pequeños, ancianos, mujeres embarazadas, hombres viejos, hombres jóvenes. Mataron a todo mundo en aquella lucha, en aquella batalla, gracias a Dios. Los animales que estaban en Jericó fueron exterminados y quemados, gracias a Dios, porque eso fue el mandato que Dios le dio. Pero hubo un hombre que pecó en contra de Dios. ¿Quién sabe quién fue? Dice la Biblia, amados hermanos, que después de esto, de esta batalla, vinieron muchas más guerras, muchas más luchas, y el pueblo comenzó a ser derrotado. Y el pueblo no comprendía lo que estaba pasando, gracias al Señor. Y de repente comenzaron a orar a Dios: Señor, ¿por qué estamos perdiendo las batallas? ¿Por qué nos están matando gente? Nos están matando gente por allá, nos están matando gente por acá. ¿Qué es lo que está pasando? Gracias a Dios. Y dice la Biblia, amados hermanos, que Dios comenzó a revelar, comenzó a hablar, porque dice la Biblia que Dios revela lo oculto, lo profundo y lo que está escondido, gracias al Señor. Aleluya. Lo mismo para Dios en lo oscuro, aleluya, que la luz. Dios te mira en todos lados, aunque estés en la tiniebla más oscura, ahí Dios te está viendo. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Muchas veces nos ocultamos del ojo del hombre, muchas veces nos ocultamos del ojo, aleluya, del pastor, del ojo del obrero, pero no nos podemos ocultar del ojo divino de Dios, que todo lo ve, que todo lo mira. Aleluya, gracias a Dios que todo lo sabe. Y vino y comenzó a revelar a Josué y comenzó a decirle, aleluya, de esta manera: lo que pasa, aleluya, que el pueblo de Israel ha pecado y el pecado lo han traído, aleluya, gracias al Señor, a la iglesia. ¿Cuánto dice gloria a Dios? El pecado lo han traído al campamento. Aleluya, y comenzaron, amados hermanos, a investigar. Comenzaron, amados hermanos, aleluya, a ver quién había pecado. Gracias al Señor. Y dice la Biblia, amados hermanos, aleluya, que fue descubierto el pecador. Este hombre se llamaba Acán. ¿Cuánto conoce la historia de Acán? ¿Quién conoce la historia de Acán? Acán había pecado contra Dios y echaron suerte. Yo quiero que lea conmigo esa parte. Vamos a leerlo, amén. Gloria sea a Dios. En el libro de Josué capítulo 7. En el libro de Josué capítulo 7. Gloria a Jesús. Dice acá en el versículo 21, versículo 20, vamos a leer, dice así: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi, mira qué tremendo, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, diga conmigo, codició. Y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tienda en medio de mi tienda, bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Tomando de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Mira qué tremendo esto. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y lo quemaron después de apedrearlo. Levantaron sobre él un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. Regálame ahorita las palmas a esta palabra. Fuerte las palmas a esta palabra. Fuerte las palmas para Cristo. Echaron suerte. La suerte cayó sobre Acán. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Al verse descubierto, porque todo el que es descubierto tiene que confesar, ¿sí o no? Mientras no es descubierto, uno está calladito. Amén. Dice que fue descubierto y Acán vino y confesó: ciertamente. ¿Cuánto es gloria a Dios? Ciertamente he pecado contra Dios, pues vi entre los despojos un manto babilónico,
unas piezas de plata y un lingote de oro. Mira qué tremendo. Y lo codicié, y lo tomé. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Por qué, amados hermanos, el pecado entra en nuestras vidas muchas veces? Porque, amados hermanos, dejamos que la codicia se llene de nosotros. Dejamos que la codicia entre en nuestro corazón. ¿Por qué Eva pecó? Porque Eva codició aquel árbol y miró que era bueno. Aleluya. ¿Por qué David pecó? Gracias a Dios, porque codició a la mujer de su prójimo. Gracias a Dios. ¿Por qué Saúl pecó? Porque codició el ganado de Amalek. Gracias a Dios, miró que era bonito. ¿Por qué Acán pecó? Porque Acán miró, aleluya, que aquello lo podía enriquecer. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora ponga atención. Cuando él fue descubierto, él fue llevado al valle de Acor y fue apedreado. Pero mira qué tremendo, no fue apedreado solo. Diga conmigo, consecuencias del pecado. El pecado alcanzó a sus hijos. El pecado alcanzó a su familia. El pecado alcanzó a su esposa. El pecado alcanzó hasta su ganado, hasta la gallina que tenían. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. ¿Y por qué, amados hermanos? Yo me imagino que la familia sabía lo que Acor había hecho, lo que Acán había hecho, ¿sí o no? Yo me imagino que lo vieron llegar con aquel lingote de oro que pesaba 50 ciclos, aleluya, con aquellas piezas de plata. Lo miraron que lo estaba escondiendo debajo de la tierra, gracias al Señor, y se quedaron callados. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Y por causa de eso, amados hermanos, por causa de cubrir el pecado, aleluya, ellos también fueron alcanzados por la maldición. Muchas veces, amados hermanos, por causa de cubrir el pecado, gracias a Dios, también la maldición nos alcanza a nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Lo mismo pasó, amados hermanos, con aquella pareja, gracias al Señor, que lo mandaron a vender, aleluya, aquella propiedad. Y dice que la propiedad la vendieron por tanto, y cuando llegaron a regresar el dinero, dieron menos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya. Estaban mintiendo. Estaban mintiendo. La mentira es pecado. La mentira es pecado contra Dios. Aleluya. Habían pecado, habían mentido contra Dios. Y cuando le pregunta el siervo, ¿en tanto vendiste la propiedad? Y aquel hombre le contesta, sí, en tanto. Y dice que instantáneamente, aleluya, aquel hombre cayó muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Cuando nosotros pecamos contra Dios, estamos propensos a la muerte espiritual. Y después de la muerte espiritual, la muerte física. ¿Cuánto dice ahora Dios? Dios no quiere verte muerto. Dios no quiere que muera. Dios no quiere, aleluya, que mueras en tus pecados y delitos, dice la Biblia. Lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Yo quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Dios está hablando aquí para alguien hoy. Dios habló hoy aquí para alguien. Dios habló hoy para mi vida también. Dice la Biblia, predicador, predícate a ti mismo. Dios habla para nuestras vidas también. Yo estoy predicando, yo me estoy escuchando. Yo estoy escuchando lo que Dios está revelando. Y si se me olvida, lo llevo grabado para volverlo a escuchar en la casa.